¿Alguna vez has sentido que Europa guarda un secreto que no aparece en los libros? Como si todo el continente respirara recuerdos antiguos, algunos luminosos, otros enterrados silenciosamente bajo capas de piedra, sangre y oración. Hay lugares donde el suelo se siente pesado, donde el aire tiene una densidad extraña, como si el pasado aún estaba despierto, esperando ser recordado. La Europa que conocemos está formada por ciudades iluminadas, catedrales majestuosas, plazas que fueron testigos de revoluciones, arte y progreso. Pero hay otra Europa, uno que no aparece en las postales, una Europa subterránea, simbólica y real, donde las marcas, los invisibles, continúan dando forma al presente. Imagínese caminando por una calle antigua, debajo de tus pies capas de imperios caídos. Bajo estas capas, huesos, rituales, pactos, promesas incumplidas. Cada piedra es un recuerdo, comprimido. Cada túnel olvidado es una frase que la historia intentó borrar, pero no pudo. Lo tengo. Quizás nada de esto sea una coincidencia. Quizás estés aquí ahora porque, en algún nivel, sientes que ciertas preguntas insisten en volver. ¿Por qué las guerras parecen repetirse en mismo suelo? ¿Por qué algunas regiones persisten con una antigua sensación de dolor, incluso después de siglos de silencio? ¿Por qué Europa, cuna de la razón moderna, fue también escenario de algunas de las mayores sombras de la humanidad? Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitas, que necesitabas escuchar. La historia oficial nos enseña fechas, reyes, tratados y batallas, pero el alma de Europa no vive solo en libros. Ella vive en lo que estaba escondido, en lo que fue enterrado apresuradamente, que era necesario silenciarlo para que pudieran hacer un nuevo orden. Debajo de las iglesias hay templos más antiguos. Debajo de las ciudades hay ciudades olvidadas. Bajo, en discursos de progreso, hay recuerdos de miedo, control, fe y resistencia. Europa era por la luz del conocimiento como por la sombra del poder, y cada sombra nace de algo que intentó ser iluminado, pero no lo fue. A lo largo de los siglos, pueblos enteros fueron reemplazados, creencias fueron enterradas, a los símbolos se les dio nuevos significados. Lo que antes era sagrado se ha vuelto profano. Que fue lo prohibido se convirtió en herejía. Lo que amenazaba el control fue empujado hacia abajo, hacia al subsuelo físico y al inconsciente colectivo. Y sin embargo, nada desaparece realmente. La ciencia moderna ya nos ha enseñado que la memoria no se pierde, solo se transforma. La psicología demuestra que lo que reprimimos regresa en forma de síntoma, y la historia lo hace exactamente lo mismo. Lo que no se elabora, vuelve. Quizás por eso, hoy, Europa parece inquieta. Las crisis aparecen como ecos. Las tensiones reaparecen como fantasmas. Las viejas ideas regresan con nuevas máscaras. Como si algo emergiera lentamente, surgiera desde abajo, pidiendo ser visto. Este no es un vídeo de conspiración, ni siquiera sobre el miedo. Es una invitación a escuchar. Una invitación a mirar a Europa no solo como un continente, sino como un espejo de alma humana. Lo que se construyó en el exterior refleja exactamente lo que se escondió en el interior. Durante este viaje, caminaremos por las marcas visibles de la historia, pero también descender a sus niveles más profundos. Hablemos de túneles, criptas, símbolos, silencios y recuerdos ancestrales. Unamos ciencia, espiritualidad e historia para entender qué realmente se revela bajo Europa. Porque a veces, lo que llamamos pasado, es simplemente algo que aún no se ha curado. Y a medida que avanzamos, deja que una pregunta resuene en tu interior. ¿Qué pasaría si lo que estaba enterrado no estuviera tratando de perseguirnos, sino a nosotros? Enseñar. A Europa siempre le ha gustado escribir su historia en piedra, antes que las palabras, antes que los libros, incluso antes que la idea de nación. Registró sus intenciones en lo que parecía eterno. Murallas, catedrales, palacios, columnas, cada estructura. Lo construido no fue solo refugio o estética, fue una declaración silenciosa de poder, fe y permanencia. Cuando miramos las grandes catedrales góticas,
El impacto es inmediato. Ellos apuntan hacia el cielo como dedos de piedra, recordando al ser humano su pequeñez frente a divino, pero también revelan algo más profundo: el deseo de control espiritual. La altura no fue solo devoción, era autoridad. Cuanto más alto es el templo, más lejos se encuentran los fieles. Lo sentía desde la tierra, y más dependiente se volvía de lo que mediaba en lo sagrado. Los castillos aparecen como cicatrices de una guerra permanente, construido para resistir, monitorear y dominar. Cada torre era un ojo vigilante, cada muro, un límite impuesto. El paisaje Europa estuvo moldeada por fronteras visibles porque, durante siglos, la amenaza fue constante, o el miedo también se convirtió en arquitectura. Las ciudades antiguas se organizaban en torno al poder. En el centro, el templo. Alrededor, el mercado. Más adelante, las casas comunes. Y fuera de los muros, los no deseados. Ella misma. La organización urbana revela cómo pensaba la sociedad. ¿Quién podría ser visto? ¿Quién debería estar protegido? ¿Y quién necesitaba quedarse afuera? Las calles estrechas de las ciudades medievales no son o fueron simplemente el resultado de limitaciones técnicas. Eran estrategias. Dificultaron las invasiones. Crearon confusión. Transformaron el espacio en defensa. Europa aprendió pronto que la supervivencia requería una adaptación constante, y esto dejó marcas claras en la forma en que sus gentes se movían y se relacionaban entre sí. Los monumentos celebran las victorias, pero también esconden las derrotas. Estatuas de generales silenciar los nombres de quienes murieron de forma anónima. Plazas que hoy reciben a los turistas eran escenarios de ejecuciones públicas. La misma piedra que sostiene los cafés ya absorbió los gritos, miedo y despedidas definitivas. Nada de esto es accidental. La historia europea se construyó sobre capas de sustitución. Un imperio cae, otro cae, se eleva sobre sus escombros. Los templos paganos se convierten en iglesias. Los símbolos antiguos ganan nuevos nombres. Lo que cambia no es solo la función, sino el significado. Aún así, la base permanece, como si el pasado se negara a desaparecer por completo. El Renacimiento es recordado como el despertar de la razón, el arte y la ciencia, pero incluso ella floreció sobre antiguas estructuras de poder. Lo nuevo tuvo que negociar con lo viejo, o el progreso iba de la mano de la tradición. Europa aprendió a avanzar sin destruir plenamente lo que vino antes, creando una continuidad silenciosa entre eras. Las universidades emergen como templos del conocimiento, cuartos cerrados, idioma, rituales propios y académicos. El conocimiento también se convirtió en una forma de poder. Quien sostuvo conocimientos, narrativas controladas, verdades y futuros, razón iluminada, pero también excluido. Las revoluciones cambiaron a los reyes, pero rara vez cambiaron las estructuras profundas. Palacios. Se tomaron banderas, se reemplazaron banderas y se renovaron discursos. Aún así, los cimientos, lo simbólico permaneció. Europa es experta en reinventar la superficie, manteniendo el esqueleto invisible que lo sostiene. Todo está intacto. Cada guerra dejó huellas claras en el territorio. Campos devastados, ciudades reconstruido, fronteras rediseñadas, pero también dejó marcas invisibles en el gente, traumas que pasaron de generación en generación, silencios heredados, teme que no saben de dónde vienen. El continente que produjo la filosofía, la ciencia y los derechos humanos también produjo campos de exterminio, colonización brutal e ideologías de aniquilación. Esta contradicción no es un accidente histórico, es un reflejo de algo más profundo, la incapacidad de integrarse, totalmente luz y sombra. Así que las huellas visibles de Europa son solo la mitad de la historia. Son como cara consciente de una mente mucho más compleja. Todo lo que fue erigido para ser visto, también sirvió para ocultar algo, para distraer, para legitimar, para convencer. Y quizás lo más intrigante es darse cuenta de que, cuanto más grandiosa es la construcción, mayor es el esfuerzo por no mirar hacia abajo, para no escuchar lo que venía del subsuelo. No recuerda lo que hubo que sacrificar para que esas piedras estuvieran allí. Al observar de cerca la superficie de Europa, comenzamos a notar patrones.
repeticiones, ecos, la misma historia contada con ropa diferente, el mismo impulso que predominio, ahora disfrazado de progreso, la misma búsqueda de significado, ahora envuelta en tecnología y velocidad, pero cada marca visible apunta a algo invisible. Toda construcción exterior nace de una necesidad interna, y si queremos entender verdaderamente a Europa, tenemos que ir más allá de lo que ven los ojos, porque las piedras cuentan una historia, pero lo que está enterrado cuenta otra historia, y es a este nivel más profundo al que estamos a punto de descender. Hay una historia de Europa que no se enseña en las escuelas, no encaja en cronogramas organizados ni en fechas conmemorativas. Es una historia hecha de silencios, borrones calculados y decisiones tomadas lejos de ojos del pueblo. Una historia que no fue destruida, simplemente empujada hacia abajo, como quien esconde algo incómodo esperando el tiempo para hacer el resto. Cada civilización elige qué recordar y qué olvidar, y Europa, más que cualquier otro continente, ha perfeccionado el arte de seleccionar recuerdos. Pueblos enteros desapareció sin dejar nombres. Las lenguas fueron silenciadas, tradiciones transformadas en folclore inofensivo para que perdieran su fuerza original. ¿Qué orden amenazado? Necesitaba ser neutralizado. Las viejas religiones no solo fueron reemplazadas, sino que fueron reconfiguradas. Dioses se convirtieron en demonios. Los símbolos se han invertido. Lugares sagrados ganaron nuevas narrativas. Al renombrar lo sagrado, el poder no destruyó la fe, solo la redirigió. Que solía conectar a los seres humanos con la tierra, comenzó a conectarlos al control. Las órdenes surgieron de las sombras, algunos espirituales, algunos políticos, muchos mezclados. Ambos prometieron protección, conocimiento, salvación, pero siempre exigieron silencio, obediencia y secreto. El conocimiento dejó de compartirse y empezó a guardarse. El misterio se convirtió en la moneda del poder. Las guerras no comenzaron solo por el territorio, comenzaron con ideas, por visiones del mundo incompatible, por intentos de imponer una verdad única a la experiencia humana. El conflicto enterró no solo cuerpos, sino versiones enteras de la realidad que nunca habían sido, serían contados por los vencedores. Hay archivos que nunca se han abierto, salas que permanecen cerradas, informes que fueron clasificados como herejía, locura o amenaza. Europa aprendió desde el principio que controlar la narrativa era tan importante como controlar los ejércitos. Quien define el pasado da forma al futuro, pero el silencio pasa factura. Lo reprimido no desaparece. Se manifiesta de otras maneras. Miedo colectivo, culpa difusa, tensiones que parecen surgir de la nada. La historia sin resolver regresa como repetición. Europa revive ciclos porque nunca descendió completamente a sus propios sótanos. Se normalizaron las masacres. Las colonizaciones estaban justificadas. La exploración ganó nombre de la misión civilizadora. El dolor del otro fue racionalizado en nombre del progreso. Todo esto ha dejado profundas huellas en la psique colectiva europea, incluso cuando no son reconocidos conscientemente. Hay ciudades enteras construidas sobre cementerios no declarados. Hay ríos que llevan recuerdos de batallas olvidadas. Hay bosques que fueron tribunales silenciosos. La tierra recuerda, incluso cuando los libros no lo mencionan. La ciencia moderna llama a esto memoria ambiental. La espiritualidad lo llama energía. La psicología lo llama trauma colectivo. El nombre no importa. El efecto es el mismo. El pasado no resuelto continúa influyendo en las decisiones presentes. Quizás por eso Europa oscila tanto entre la racionalidad extrema y las explosiones de irracionalidad, entre el culto a la razón y el retorno periódico a ideologías destructivas, entre el discurso de los derechos y la práctica de la exclusión, como si dos fuerzas opuestas estuvieran compitiendo por el mismo cuerpo. El subsuelo europeo no es solo físico, es simbólico. Aquí es donde las ideas que no son podría sobrevivir a la luz. Ahí es donde surgieron preguntas incómodas. Ahí es donde duermen verdades que amenazaban las estructuras establecidas.
Cuando algo se entierra una y otra vez, no desaparece, se compacta, ganar densidad, y un día encuentra una fisura por la que salir. Quizás por eso, ciertas narrativas alternativas resultan tan incómodas. No porque sean peligrosos, sino porque tocan algo que se ha ocultado deliberadamente. Amenazan puertas abiertas que fueron selladas por conveniencia histórica. Esta no es una invitación a rechazar todo lo construido. Es una invitación a unirse, mirar de frente lo que ha sido barrido bajo la civilización, porque no existe verdadero progreso sin reconciliación con la propia sombra. Europa no solo tiene la culpa, lleva sabiduría no utilizada, conocimiento interrumpido, caminos espirituales desviados, formas de vida que podrían haber evolucionado, pero fueron asfixiados antes de madurar. Lo que fue enterrado no quiere venganza, quiere reconocimiento. ¿Quieres ser visto así? Finalmente puede descansar o transformarse. Nada que permanezca oculto por tanto tiempo solo quieres permanecer oculto. Y quizás el momento actual no sea una crisis, sino un síntoma de revelación. Una señal de que el suelo se está moviendo, que algo viejo comienza a presionar las capas superiores en la historia. Si algo dentro de ti se despierta al escuchar estas palabras, quédate hasta que fin. La respuesta puede estar aquí, porque lo que Europa enterró no fue solo el pasado, era parte de ella misma, y ahora, poco a poco, empieza a recordar. Hay una Europa que nunca ve la luz. Comienza justo debajo del primer escalón de piedra, el sótano olvidado, la escalera que desciende en espiral. Es allí donde el continente revela otra cara, una silenciosa, oscura y profundamente simbólico. La Europa subterránea no es solo un conjunto de túneles y criptas. Ella es la materialización física de aquello que ha sido empujado hacia la conciencia. Colectivo. Las catacumbas se extienden debajo de ciudades enteras, no como excepción, sino como regla. Bajo, en calles concurridas, los huesos descansan en ordenadas filas. Millones de vidas hacinados en pasillos estrechos. La muerte, en Europa, nunca estuvo lejos. Ella siempre estaba justo debajo, recordando que todo lo que crece hacia arriba requiere algo que permanezca abajo. Las criptas se construyeron no solo para almacenar cadáveres, sino también para preservar jerarquías. Reyes, santos, obispos y nobles descienden a espacios separados, incluso después de la muerte. Incluso en la clandestinidad era necesario organizar el poder. Incluso en silencio, el orden social estaba mantenido. Pero hay algo más inquietante en estos espacios. No fueron hechos solo para el entierro. Fueron hechos para esconderse. Documentos, reliquias, símbolos y conocimientos, considerados demasiado peligrosos para moverse libremente, fueron empujados a estos niveles inferiores. La oscuridad siempre ha sido una aliada del control. Los túneles conectan palacios con monasterios, iglesias a fortalezas, ciudades a rutas de escape invisibles, algunos construidos para la guerra, otros para la conspiración, otros para los rituales. Debajo en la superficie, Europa se movía en secreto mientras, arriba, la gente hacía su vida sin saber. Ciudades subterráneas, las ranas no son una excepción. Existen, incluso cuando se mencionan poco, refugios excavados para sobrevivir a asedios, persecución religiosa y colapso social. Comunidades enteras aprendieron a vivir sin cielo, sin sol, sin horizonte. La supervivencia requirió una adaptación radical, y esta adaptación dejó profundas marcas en la psique europea. Vivir bajo tierra cambia tu relación con el tiempo. El día y la noche pierden significado. El silencio se convierte en compañero. El miedo se mezcla con la disciplina. No es difícil imaginar cómo estas experiencias moldearon a generaciones enteras, creando una mentalidad de contención, vigilancia y desconfianza. La arquitectura subterránea revela una obsesión por la seguridad, puertas pesadas, pasillos estrechos, ángulos diseñados para la defensa. Todo indica una conciencia amenaza permanente. Europa no solo temía a los invasores externos, ella temía las ideas, creencias y transformaciones internas. Muchos de estos túneles permanecen sellados.
Otros fueron redescubiertos por casualidad. Uno derrumbe, una renovación, una excavación. Siempre es el azar el que revela lo que fue escondido con intención, como si la propia tierra decidiera cuándo devolver lo que le han dado. Fue confiado. Desde un punto de vista simbólico, el subsuelo representa el inconsciente, lo que no puede ser expuesta a la luz, pero que permanece activa, influyendo en comportamientos, decisiones y creencias. Europa, al construir tanto hacia abajo, sin saberlo reveló su propia psicología colectivo. Cada cripta es un recordatorio de que el pasado no está resuelto, recién organizado. Cada uno. El túnel olvidado es una elección que no se afronta. Cada ciudad subterránea es una confesión. Guarda silencio que hubo momentos en que vivir arriba se volvió imposible. La ciencia moderna está empezando a comprender que los entornos moldean las mentalidades. Espacios. Las mentes cerradas generan patrones de pensamiento específicos. Repetición, rigidez, jerarquía, miedo. Del caos. No es casualidad que muchos rasgos culturales europeos reflejen esta larga convivencia con el encierro físico y simbólico. Pero el underground no es solo miedo. Mantiene la resistencia. Muchos de estos espacios fueron utilizados para proteger a personas perseguidas, ideas prohibidas, libros condenados. Debajo de la tierra, la libertad encontró refugio cuando la superficie se volvió hostil. Los monasterios escondieron manuscritos. Las familias escondieron a los niños. Comunidades, regiones enteras, sobrevivieron gracias a lo invisible. El subsuelo europeo es también un archivo de coraje silencioso. Aún así, todo lo que permanece oculto durante mucho tiempo empieza a ejercer presión sobre las estructuras de arriba. Los túneles colapsan. Se abren criptas. Las ciudades olvidadas se revelan. No porque alguien lo haya planeado, sino porque ha llegado el momento. Hay una sabiduría antigua que dice que lo que está abajo sustenta lo que está arriba. Arriba, cuando el subsuelo se debilita, la superficie colapsa. Quizás muchas de las crisis no son solo políticos o económicos, sino estructurales. Señales de que lo que era enterrado ya no puede permanecer comprimido. La Europa moderna camina sobre un terreno saturado de memoria. Cada paso resuena en capas invisibles. Cada decisión política toca viejos hilos. Cada conflicto reactiva corredores que nunca estuvieron completamente cerrados. Descender simbólicamente a estos espacios es un acto de madurez colectiva. No te detengas glorificar el pasado, sino integrarlo. Reconocer que ninguna civilización puede vivir solo en la superficie sin pagar un precio psicológico y espiritual. La clandestinidad no es el enemigo. Él es fundamento. Él es raíz. Es el lugar donde respira la historia, sin censura, donde lo negado sigue existiendo, esperando una mirada honesta. Y tal vez, reconociendo esta Europa subterránea, podamos entender algo esencial, que no hay luz verdadera sin contacto con la oscuridad. Eso no existe. Progreso real sin descenso consciente. Que lo que sostuvo a Europa durante siglos no está solo en los monumentos visibles, sino en los pasillos silenciosos que nadie quería visita, porque siempre es en el fondo donde permanece la verdad. Hay algo que Europa nunca ha logrado abandonar del todo, su propia memoria. Incluso cuando intentó racionalizarlo todo, organizarlo todo, explicarlo todo, algo quedó, fuera de alcance, un fondo, silencioso que atraviesa siglos y reaparece en formas. Inesperado. La mentalidad europea estuvo moldeada no solo por los acontecimientos históricos, sino también por lo que estos acontecimientos dejaron sin resolver. La psicología moderna llama a esto inconsciente colectivo. La idea que experimenta las profundidades profundas no pertenecen solo al individuo, sino a grupos enteros, atravesando generaciones como una cadena invisible. Europa es un ejemplo vivo de esto. Un continente donde el pasado nunca termina. Cada guerra no resuelta ha dejado más que ruinas, patrones emocionales abandonados, miedo de colapso, apego al control, necesidad de orden, la búsqueda obsesiva de sistemas. Las leyes y estructuras nacen menos de la razón pura y más del intento de impedir que se produzca el caos.
Regresar. Europa aprendió pronto que el caos puede ser devastador. Invasión, pestilencias, hambrunas, colapsos políticos. La respuesta fue crear capas de organización cada vez más complejas. Iglesias, estados, academias, códigos morales. Todo para contener algo que siempre parecía estar a la mano, a punto de escapar, pero lo que está demasiado contenido empieza a presionar hacia adentro. El pensamiento europeo produjo grandes avances científicos, pero también desarrolló una relación ambigua con la emoción. El sentimiento se volvió sospechoso. La intuición se ha vuelto frágil. O que no se pudo medir fue descartado. Aún así, los reprimidos encontraron formas alternativas de expresarse. El arte europeo lo revela claramente. Cuadros llenos de angustia, música atravesado por la melancolía, literatura obsesionada con la culpa, la redención y el significado. Incluso cuando la razón dominaba el habla, el alma seguía hablando en símbolos. El inconsciente colectivo europeo conlleva una tensión constante entre luces y sombras, entre el deseo de elevación y miedo a caer, entre la búsqueda de la trascendencia y la memoria de abusos cometidos en su nombre. Esa tensión no ha desaparecido. Simplemente cambió de forma. Las ideologías extremas surgen cuando se ignora el inconsciente durante demasiado tiempo. Ellos ofrecen respuestas simples al dolor complejo. Prometen orden absoluto, pureza, salvación, y encuentran un terreno fértil en sociedades que no han superado sus traumas. La repetición histórica no es casualidad, es un síntoma. Lo que no se entiende vuelve por defecto. Lo que no está integrado reaparece como una amenaza. Europa revive sus fantasmas porque realmente nunca se sentó con ellos. Incluso la obsesión europea por el futuro tiene huellas del pasado. La prisa por la innovación, el crecimiento y el progreso continuo esconden un profundo miedo al estancamiento. Detenerse significa escuchar, y escuchar significa recordar. La memoria colectiva no se borra con decretos. Vive en gestos, en tradiciones, en silencios familiares. Vive en la forma en que las sociedades reaccionan ante las crisis. Vivir en dificultad, confianza. Vive en constante necesidad de vigilancia. El inconsciente europeo también lleva consigo una herencia espiritual fragmentada, caminos interrumpidos, tradiciones místicas que han sido marginadas, sabiduría que podría tener equilibrio entre razón e intuición, pero fueron descartados como una amenaza. Cuando una cultura rechaza partes esenciales de sí misma, se vuelve incompleta. Funciona, pero no se siente completo. Produce, pero no encuentra la paz. Europa construida mucho, pero me olvidé de escuchar. El siglo moderno ha intentado sustituir lo sagrado por la ideología, el mito por sistema, el misterio por estadísticas. Aún así, el vacío persistía, porque lo sagrado no desaparece. Él simplemente cambia de lugar. El inconsciente colectivo busca la integración, no la destrucción. Él no quiere dominar conciencia, quiere ser reconocido, quiere participar en la construcción del presente. Ignorarlo es asegurarse de que se manifieste de forma distorsionada. Quizás por eso tantos europeos sienten un cansancio difícil de explicar, un sentimiento de saturación histórica, como si cargaran con algo más que sus propias vidas, como si preguntas heredadas sin respuesta. Este peso no es un castigo, es una invitación, un llamado a la maduración colectiva, para mirar tu propia historia sin idealización y sin odio a ti mismo, para reconocer tanto el genio y crueldad, para integrar. La psicología enseña que la curación comienza cuando se puede nombrar lo que ha sido reprimido. La historia sigue la misma lógica. Hasta que Europa nombre plenamente a sus sombras, seguirás reaccionando ante ellas. Pero hay un movimiento en marcha, un lento despertar. La pregunta de las nuevas generaciones narrativas ya hechas. Vuelven a visitar viejos símbolos. Buscan significado más allá de la eficiencia. Algo comienza a reorganizarse internamente. El inconsciente colectivo no es enemigo del progreso. Él es tu fundamento invisible. Ignorarlo es construir sobre arena. Escucharlo es crear bases más profundas. Quizás el futuro de
Europa no dependa únicamente de decisiones políticas o económicas. Tal vez depende de una reconciliación silenciosa con tu propia alma, de una disposición a baja, mira e integra, porque cuando la memoria encuentra la conciencia, deja de acechar. Y finalmente, comienza a enseñar. Nada queda enterrado para siempre. La historia se puede comprimir, ocultar, reorganizar, pero hay un punto en el que lo que empujado hacia abajo comienza a presionar la superficie. Europa parece haber logrado este punto, no como un colapso repentino, sino como un lento proceso de revelación. Las crisis actuales rara vez surgen de la nada. Son síntomas tardíos de algo viejo. Tensiones políticas, polarizaciones extremas, rupturas sociales y crisis de identidad no son solo fenómenos contemporáneos. Estas son respuestas acumuladas tras siglos de contención, que antes de permanecer en silencio, comienza a encontrar el lenguaje. El presente europeo plantea cuestiones que no pertenecen solo a la hora. ¿Quiénes somos? Después de todo lo que hemos hecho, ¿qué sostuvo nuestro progreso? ¿Lo que fue sacrificado para que lleguemos aquí? Estas preguntas comienzan a surgir porque las respuestas ya viejo no funcionan. La tecnología ha acelerado este proceso. Los archivos se vuelven accesibles. Las narrativas son confrontado. Voces previamente marginadas encuentran espacio. Control de la historia. Fragmentos. Lo que antes dependía de las instituciones ahora circula libremente, generando malestar y resistencia. La revelación nunca es cómoda. Amenaza las identidades construidas. Requiere revisiones. Desestabiliza las certezas. Por tanto, muchas reacciones actuales son defensivas. El viejo intenta mantente relevante, incluso cuando ya no puedas explicar el mundo. Pero algo más profundo está sucediendo. Un desplazamiento simbólico. Europa comienza a darse cuenta de que ya no puede vivir únicamente de su herencia racional, que la eficiencia no lo soluciona todo. Ese crecimiento no reemplaza el significado. ¿Qué estructura sin colapso del alma? La espiritualidad regresa, no como dogma, sino como una búsqueda. Los jóvenes cuestionan los modelos de éxito. Las comunidades buscan pertenencia. Hay un creciente deseo de integración entre ciencia, emoción y propósito. Lo que estaba separado comienza a pedir reconexión. Esto no significa regresión, significa madurez. Toda cultura necesita, en algún momento, revisar sus fundamentos, no para destruirlos, sino para reforzarlos con conciencia. Es necesario revisar lo que se construyó sin integración. Los conflictos actuales a menudo se interpretan simplemente como disputas ideológicas, pero, en un nivel más profundo, son choques de recuerdos no reconciliados, los pasados coloniales no elaborado, traumatismos de guerra transmitidos, identidades fragmentadas que intentan unirse reafirmar. La revelación ocurre cuando la superficie ya no puede soportar la presión interna, cuando el metro exige atención, cuando ignorar cuesta más que mirar. Europa es siendo llamada a escuchar lo que siempre ha evitado. Esta llamada no viene con respuestas preparadas, viene con malestar, con confusión, con sensación de pérdida de dirección, pero también conlleva la posibilidad de una transformación real, porque solo lo que se ve se puede integrar. La historia muestra que los momentos de revelación a menudo se interpretan como crisis, pero las crisis son puntos de elección. O se repite el patrón, o se rompe el ciclo. El presente ofrece este tenedor. Hay signos de resistencia, pero también de apertura. Los museos revisan las narrativas, escuelas repensar los planes de estudio. Los movimientos culturales cuestionan los símbolos. No es destrucción, es reevaluación, un proceso doloroso pero necesario. A Europa se le pide que vuelva a bajar, no para esconderse sino para entender, a mirar con madurez tus túneles simbólicos, para reconocer tanto el quien protegió tanto como lo que lastimó. Nada de esto sucede de repente. La revelación es gradual, capa por capa, al igual que fue el entierro. Cada verdad integrada libera energía previamente atrapada. Cada recuerdo reconocido reduce la repetición. El momento actual no exige juicio, exige conciencia.
No pidas culpa eterna, pregunta responsabilidad. No pide olvido, pide elaboración. Quizás lo que estamos presenciando no sea la decadencia de un continente, sino la transición de una fase histórica. El fin de una Europa construida únicamente sobre el control y posibilidad de otro, basado en la integración. Pero esto requiere coraje, exige escuchar, requiere la voluntad de pasar por el malestar sin recurrir a viejas fórmulas, porque todo lo que se revela ahora no viene a destruir Europa. Se trata de preguntar, finalmente, ¿quién elige ser? Hemos llegado al final de este descenso, pero no al final del camino. Cuando miramos a Europa en su conjunto, nos damos cuenta de que nunca fue solo una continente. Es una metáfora viva del alma humana, con sus catedrales de luz y sus sótanos de sombra, sus logros sublimes y sus silencios incómodos. Todo lo que hemos visto aquí apunta a la misma verdad simple y difícil. Nada de lo que fue enterrados pueden permanecer olvidados para siempre. La historia, como la psique, exige integración. Lo que se niega regresa. Lo que se acoge se transforma. Europa intentó sobrevivir separando la razón de la emoción, el progreso de la memoria, el futuro del pasado. Esto funcionó por un tiempo, pero ahora el costo de esta separación se ha vuelto visible. El suelo se mueve, las estructuras crujen, no como un castigo, sino como una invitación. Hay un momento en la vida de cada individuo en el que debe dejar de huir de sí mismo. Las civilizaciones no son diferentes, también maduran, también enfrentan crisis de identidad, también necesitan analizar lo que evitaron para poder seguir existiendo de mejor manera, completo. Nada de esto requiere rechazar la historia europea, requiere entenderlo completamente, honrar al genio sin negar la violencia, reconocer la belleza sin borrar el dolor. Así de simple el pasado deja de ser un peso y se convierte en raíz. Quizás la mayor lección de este viaje sea esta. El subsuelo no es enemigo de la superficie. Él es fundamento. Cuando se ignora, se corroe. Cuando se reconoce, se sostiene. La misma lógica se aplica al alma humana. Al integrar sus sombras, Europa no pierde su identidad. Ella lo profundiza. Ella se va de patrones repetidos, tomar conciencia y empezar a elegir con claridad. Esto es lo real significado de evolución. Y esta elección no pertenece solo a los gobiernos o las instituciones. Sucede en cada persona que decide recordar, cuestionar y escuchar. Cada conciencia despierta altera la campo colectivo. Cada mirada honesta crea grietas por las que entra la luz. Si este mensaje tocó algo en ti, no lo descartes apresuradamente. Permítale eco. Permita el silencio después de las palabras. A veces la comprensión no llega como respuesta, sino como sensación. Europa está recordando. Y cuando una civilización recuerda, cambia. Quizás lo que llamamos final sea solo el comienzo de un recuerdo que el alma nunca lo olvide. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. El viaje continúa, siempre dentro. Respira tranquilamente y lleva contigo solo lo que resuene. No es necesario estar de acuerdo con todo, solo siente lo que quedó vivo. La historia no pide fe, pide presencia, y la presencia transforma más que cualquier respuesta rápida. Camina atentamente, escucha las señales sutiles, observa los ciclos que se repiten. El mundo cambia cuando alguien decide mirar más profundamente, y tal vez esta decisión, silenciosa e íntima, sea la verdadera revolución que comienza ahora. No anuncia su llegada, pero cambia de camino, de elección y destinos, recordando que todo cambio profundo nace primero dentro de la conciencia, que escucha con valentía interiormente.